Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Aquí grabando la cuarta entrega de esta serie de videoclases de neuroanatomía. Esta vez, continuando con la sistematización medular, vamos a tocar el tema de vías ascendentes, un tema súper importante que nos va a permitir hacerle frente a un paciente que tenga lesión medular y que posea trastornos sensitivos y motores. Yo soy el doctor Omar Vallejos y vamos a empezar. Antes de entrar de lleno a la explicación de las vías ascendentes, considero que es importante conversar un poco acerca de la clasificación de la sensibilidad, ya que a fin de cuentas, la sensibilidad es el medio físico que está viajando por estas vías. Diremos entonces que hay dos tipos de sensaciones. En primer lugar, las sensaciones exteroceptivas, lo que los neurólogos conocen con el nombre de sensibilidad superficial. Estas se caracterizan por ser captadas como estímulos externos del medio ambiente, mediante receptores que en su gran mayoría se encuentran en la superficie de la piel. La exterocepción nos brinda información de tacto, dolor y temperatura, que nos permiten relacionarnos con el medio exterior. En segundo lugar, tenemos a las sensaciones propioceptivas, también conocidas con el nombre de sensibilidad profunda, ¿sí? Estas se caracterizan por captarse como estímulos internos, es decir, estímulos que vienen desde dentro del organismo y cuyos receptores se encuentran en el aparato locomotor. Esto quiere decir receptores en músculos, tendones, ligamentos y articulaciones. La propiocepción nos brinda información acerca de la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Muy importante recordar eso. Por otro lado, la exterocepción posee tres sensaciones. Primero, el dolor y la temperatura, o también llamado termoalgesia. Segundo, el tacto protopático, que es el tacto más simple. Y tercero, el tacto epicrítico, que es el tacto más complejo. Estas tres sensaciones recogen sus estímulos mediante receptores en el sistema periférico y van a ascender a lo largo de la médula espinal por uno de los tres cordones de sustancia blanca que ya hemos visto anteriormente, para llegar finalmente al tálamo óptico y procesarse en la corteza sensitiva primaria. Entonces, la termoalgesia va a estar viajando por el cordón lateral y va a formar al haz espinotalámico lateral. Espino porque viaja por la médula espinal y talámico porque va a llegar al tálamo óptico para hacer sinapsis con la tercera neurona de esa vía, ¿sí? El tacto protopático va a estar ascendiendo por el cordón anterior y va a formar el famosísimo haz espinotalámico anterior. Finalmente, el tacto epicrítico va a subir por los cordones posteriores de la médula espinal, formando alas de Gol y de Burdach. En cuanto a lo que respecta a la propiocepción, esta está conformada por dos sensaciones. Tenemos a la propiocepción consciente y tenemos a la propiocepción inconsciente. La consciente va a ascender por los cordones posteriores medulares conjuntamente con el tacto epicrítico, formando el haz de Gol y Burdach, en tanto que la inconsciente se va a caracterizar porque no va a terminar en la corteza cerebral sensitiva como todas las demás vías, sino que va a terminar en la corteza del cerebelo, ¿sí? Por eso se denomina propiocepción inconsciente, porque no llega a corteza, no se hace consciente la información, no se logra interpretar en este centro superior. Va a subir por el cordón lateral formando dos vías o dos haces. El haz espinocerebeloso directo, ¿sí? Espino porque viaja por la médula espinal, directo porque lo hace por el mismo lado donde recibió el estímulo, y cerebeloso porque va a llegar a la corteza cerebelosa del mismo lado. Entonces, el haz espinocerebeloso directo, también llamado de Flechig, y el haz espinocerebeloso cruzado, también llamado de Gowers. Muy bien, ahora analicemos un poco mejor esta primera parte. Entonces, ¿cómo es que el sistema nervioso logra captar los estímulos del entorno para luego interpretarlos como sensaciones en la corteza? Bueno, esto lo hace
por medio de los receptores. Entonces, ¿qué cosas son los receptores? Los receptores son modificaciones del terminal axónico de las neuronas sensitivas, que se caracterizan por despolarizarse ante un estímulo determinado y solamente ante dicho estímulo. Me explico mejor. Si tengo aquí un receptor de temperatura, es decir, un termorreceptor, este solo se va a despolarizar cuando capte un estímulo de temperatura. Vale decir frío, vale decir calor. Más o menos por ahí va la idea. A fin de cuentas, estos receptores tienen como característica más importante el poder convertir el estímulo que les llega en energía eléctrica, en impulso nervioso. ¿Sí? A este proceso los fisiólogos le conocen con el nombre de transducción. Importante recordar eso también. Entonces, este impulso nervioso ya puede viajar a través de las vías ascendentes para llegar a los centros superiores, donde van a ser interpretados como tales. Por otro lado, los receptores se pueden clasificar en tres tipos. Los receptores más simples, que captan los estímulos más sencillos, son denominados libres. Aquí tenemos a las terminaciones nerviosas libres, que captan el dolor, y a los discos de Merkel, que captan el tacto superficial. En segundo lugar tenemos a los receptores encapsulados. Estos son más complejos porque van a captar estímulos que tienen características un poco más variadas y además poseen una cápsula, por lo cual se denominan corpúsculos. Así tenemos corpúsculos de Meissner, que captan tacto, corpúsculos de Batter-Pacini, que captan presión, y termorreceptores, que son los famosos corpúsculos bulboideos, de Krauss para el frío y de Ruffini para el calor. En tercer lugar y finalmente tenemos a unos receptores un poco especiales, que son los receptores de la propiocepción. Estos pueden ser usos neuromusculares o pueden ser usos neurotendinosos, según estén entre las fibras del músculo estriado o entre los tendones y los ligamentos, ¿sí? Recuerda que ambos captan los estímulos de la posición y movimiento corporal. Bien, ahora te voy a explicar de manera general y sencilla cómo se va a conformar la vía sensitiva. Y luego, más adelante, iré detallando cuáles son estas vías ascendentes que se van a formar para cada una de estas sensaciones, ¿sí? Entonces, diremos que la vía sensitiva se conforma por 3 neuronas. Cada una de estas se va a ubicar en un lugar diferente dentro del sistema nervioso. Esta ubicación va a depender de si se trata de sensaciones superficiales o si se trata más bien de sensaciones profundas. Entonces, la vía sensitiva para las sensaciones superficiales va a comenzar con una primera neurona que se encuentra en el ganglio espinar dorsal. Este es el ganglio que va a estar ubicado en la raíz posterior de la médula espinal. Característica principal de la primera neurona y que siempre se pregunta en los exámenes: es de tipo pseudomonopolar. ¿Qué significa esto? Significa que posee un axón que se va a dividir en dos, que se va a bifurcar. Por ende va a poseer dos prolongaciones. Una prolongación distal que se va a modificar para formar un receptor libre y que se va a encontrar en la superficie de la piel. Este receptor va a captar estímulos tales como tacto, dolor y temperatura, que son característicos de la sensibilidad superficial. Por otro lado, la prolongación proximal de la primera neurona se va a dirigir hacia la médula espinal en busca de hacer sinapsis con la segunda neurona de esta vía, ¿sí? La segunda neurona de la vía sensitiva se va a ubicar en el asta posterior de la médula espinal y va a estar ordenada siguiendo la sistematización de sustancia gris, o sea, siguiendo la laminación de Rexet o la disposición de los núcleos grises, cosa que ya hemos explicado en un video anterior. La característica principal de esta segunda neurona es que cruza al lado contrario de la médula espinal, de donde se captó el estímulo de manera inicial. A partir de este punto,
Lo que resta de esta vía va a recorrer por el lado contralateral al estímulo, ¿sí? Esta segunda neurona puede ascender por 2 de los 3 cordones de sustancia blanca que ya conocemos. Si asciende por el cordón anterior, va a formar al haz espinotalámico anterior que lleva la información del tacto protopático. Pero si lo hace por el cordón lateral, va a formar al famoso haz espinotalámico lateral que lleva la información de dolor y temperatura. Finalmente, la segunda neurona llega a ser sinapsis con la tercera. Pregunta también de examen: ¿cuál es el lugar, cuál es la ubicación de la tercera neurona de la vía sensitiva? La respuesta es tálamo óptico, núcleo ventroposterolateral. ¿Sí? Recuerda siempre eso. Finalmente, el axón de la tercera neurona se proyecta a la corteza sensitiva primaria contralateral, siguiendo la distribución somatotópica del homúnculo sensitivo. Muy bien. Por otro lado, la vía sensitiva de las sensaciones profundas tienen un recorrido muy parecido a las sensaciones superficiales. Empiezan también en una primera neurona que se encuentra en el ganglio espinal dorsal y que también es pseudomonopolar. En este caso, la prolongación distal termina en un receptor que es más complejo, es un receptor encapsulado, que capta estímulos de propiocepción consciente, o sea, la sensación de vibración y la posición de una parte del cuerpo, y el tacto fino, llamado también epicrítico. La prolongación proximal se dirige a la médula espinal, pero no busca su segunda neurona en el asta posterior, sino que va a ascender por el cordón posterior del mismo lado que captó el estímulo, formando el famosísimo haz de Gol y Burdach. ¿Hasta dónde asciende este haz? Asciende hasta la parte superior del bulbo raquídeo, en donde se encuentra su segunda neurona, y es aquí donde difiere con las sensaciones superficiales. La segunda neurona de las sensaciones profundas se encuentra en los núcleos de Gol y Burdach, en la cabeza o porción superior del bulbo raquídeo. Recién aquí cruza hacia el otro lado del sistema nervioso para llegar hasta el tálamo óptico contralateral, donde se encuentra su tercera neurona. A esta decusación sensitiva se le conoce con el nombre de lemnisco medio. La tercera neurona, igualmente que en las sensaciones superficiales, se va a encontrar ubicada en el núcleo ventroposterolateral del tálamo óptico y se va a proyectar a la corteza sensitiva primaria del lado contralateral. ¿Sí? Muy bien, entonces, en conclusión, para las sensaciones superficiales y para las sensaciones profundas, la primera neurona se encuentra en el ganglio espinal dorsal y la tercera neurona se encuentra en el tálamo óptico núcleo ventroposterolateral. La diferencia va a estar en la segunda neurona. Para las sensaciones superficiales se encuentra en el asta posterior o sensitiva de la médula espinal, y para las sensaciones profundas se encuentra en los núcleos de Gol y Burdach. Recuerda entonces que la tercera neurona de la vía sensitiva, que se encuentra en el tálamo óptico, se proyecta hacia la circunvolución parietal ascendente contralateral, ya que esta es considerada como la corteza sensitiva primaria. En esta circunvolución, las neuronas están distribuidas de manera somatotópica. ¿Qué significa esto? Significa que están ordenadas siguiendo el esquema del cuerpo según el homúnculo sensitivo de Penfield. Si nosotros analizamos el homúnculo sensitivo de Penfield, vamos a ver que en él se grafican partes del cuerpo que tienen mayor tamaño que otras. Esto quiere decir que en la circunvolución, esas partes poseen una mayor densidad neuronal, es decir, hay mayor cantidad de neuronas sensitivas. Y en las regiones del cuerpo que se grafican de menor tamaño, habrá lógicamente menor cantidad de neuronas sensitivas. Por otro lado, esta corteza sensitiva primaria se clasifica en dos partes o caras. La cara interna, que está cercana a la cisura interhemisférica,
posee la representación sensitiva de la mitad del cuerpo contralateral, específicamente del miembro inferior, la región glútea y genital. En tanto que la cara externa tiene la representación sensitiva de la mitad del cuerpo contralateral, específicamente del miembro superior y la mitad de la cara. Dicho de otra manera, la cara interna de la corteza sensitiva izquierda tiene la sensibilidad o representa la sensibilidad del miembro inferior derecho, y la cara externa de la corteza sensitiva izquierda representa la sensibilidad de la mitad de la cara y el miembro superior derechos. Siempre es bueno recordar que la irrigación de la cara interna está dada por la arteria cerebral anterior y de la cara externa por la arteria cerebral media. Veamos ahora qué son los dermatomas. Este es un conocimiento muy importante, ya que te va a permitir realizar una correcta exploración sensitiva en cualquier paciente neurológico. Según la definición, un dermatoma es el área de piel que está inervada por la raíz posterior de un nervio espinal. Dicho en términos prácticos, se podría decir que un dermatoma es la representación sensitiva en piel más bien de un segmento medular, ya que tanto el dermatoma como el segmento medular son estructuras únicas que se corresponden entre sí, a diferencia de los nervios espinales, que son dos, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, por lo que se podría generar confusión. Teóricamente entonces, deberían existir 31 dermatomas en toda la superficie corporal. Sin embargo, en la práctica solo se logran explorar 29. El primer dermatoma en aparecer es el cervical número 2, que se encuentra en el dorso de la cabeza en la región occipital. El último en aparecer es el sacro número 5, que se encuentra más bien en la región perianal. Los segmentos medulares cervical número 1 y coccigio no están representados por dermatomas, así como también no vamos a encontrar dermatomas en la región del rostro, ya que este es territorio sensitivo del nervio trigémino. Por otro lado, recuerda que estos dermatomas están ordenados de manera creciente en dirección caudal, es decir, hacia abajo. Entonces, si aquí tengo el primero, que es C2, por debajo de este va a aparecer C3, luego C4, luego C5, y este es el dermatoma que está al nivel de las clavículas, y hasta este punto no vamos a encontrar ningún dermatoma cervical más en el tronco. Por esto mismo, los dermatomas cervicales 6, 7 y 8 se exploran ya no en el tronco, sino en los miembros superiores. En el brazo y en el antebrazo, C6 va por fuera y C8 va por dentro. En tanto que en la mano, C6 va por el dedo pulgar, C8 por el dedo anular y meñique y C7 en la parte central, incluyendo los dedos índice y medio. Finalmente, existen dermatomas que son puntos de referencia que debemos recordar siempre cuando examinemos neurológicamente a un paciente. Estos son T4 a nivel de las mamilas o de los pezones, T10 a nivel de la cicatriz umbilical. Observa cómo entre T4 y T10 se disponen de manera ordenada todos los dermatomas torácicos que faltan. L1 en la región inguinal, L3 en la región patelar o de las rodillas, L5 en la cara anterior de las piernas y en el dedo gordo del pie, S1 en el tendón de Aquiles y en el dedo pequeño. Y además recuerda que la mayoría de dermatomas sacros de S2 a S4 se van a explorar en la región perineal. Ahora sí, comencemos a explicar cómo es que se forman cada una de estas vías ascendentes dentro de la médula espinal. Empecemos primero por la vía del dolor y de la temperatura, o también conocida con el nombre de vía termoalgésica. Para ello necesito en primer lugar un estímulo, en este caso un estímulo doloroso.
como por ejemplo la aplicación de una ampolla en la región del hombro, ¿sí? En segundo lugar, necesitaré un receptor especializado en captar este estímulo, que en este caso será una terminación nerviosa libre, que es un receptor de dolor o también llamado nociceptor. Fíjate cómo este receptor ha captado el estímulo en el lado derecho del cuerpo, ¿sí? Y recuerda también que este receptor forma parte de una primera neurona, que en este caso se trata de la primera neurona de la vía termoalgésica. Asimismo, esta primera neurona se encuentra, así como en todas las sensaciones, en el ganglio espinal dorsal, y su prolongación proximal se dirige hacia el asta posterior de la médula espinal, donde se va a encontrar la segunda neurona de esta vía. Específicamente, esta segunda neurona se encuentra en la lámina número 2 de Rexed, que se corresponde con el núcleo gelatinoso de Rolando, para el dolor y la temperatura, ¿sí? Importante recordar eso. Seguidamente, esta segunda neurona cruza hacia el lado contrario y asciende por el cordón lateral, formando el famoso haz espinotalámico lateral. Fíjate cómo este haz sube a lo largo de la médula espinal por el lado contralateral de donde se captó el estímulo. Es decir, si se captó en el lado derecho, este haz sube por el lado izquierdo de la médula espinal. Fíjate también que cada uno de los axones que conforman este haz no son mixtos, no llevan información de dolor y temperatura mezcladas dentro de ellos, por así decirlo, sino que dentro del haz hay un grupo de axones en la región anterior que llevan la información de dolor, y hay otro grupo de axones que se disponen en la parte posterior que llevan la información de temperatura. Recuerda bien eso, en la parte anterior se lleva el dolor y en la parte posterior se lleva la temperatura. Finalmente, esta segunda neurona llega hasta el tálamo óptico en su núcleo ventroposterolateral para hacer sinapsis con la tercera, que finalmente se proyecta a la corteza sensitiva primaria contralateral a donde se captó el estímulo. En conclusión, para la vía termoalgésica podemos decir que la primera neurona va a captar el estímulo, ya sea de dolor o de temperatura, en un lado del cuerpo. La segunda neurona cruza al lado contrario y asciende formando el haz espinotalámico lateral por la parte contralateral de la médula espinal. La tercera neurona finalmente se proyecta hacia la corteza sensitiva primaria, también del lado contrario, ¿sí? Te voy adelantando además de que todas las sensaciones se interpretan en el lado contralateral de donde se captó el estímulo. La diferencia entre unas y otras va a depender finalmente de por cuál de los lados de la médula espinal ascienden. Si por el mismo lado donde se captó el estímulo, a esto se llama homolateral, o por el lado contrario de donde se captó el estímulo, a esto se llama contralateral, ¿sí? Muy bien. Continuando, veamos ahora la vía del tacto protopático. Recuerda que el tacto protopático, junto con el dolor y la temperatura, están conformando a las denominadas sensaciones superficiales. Entonces, ¿qué es el tacto protopático? Podemos decir que se trata del tacto más simple, lo que algunos conocen con el nombre de tacto grosero o tacto burdo. Mediante él, nosotros podemos describir las características más generales a la palpación de la superficie de los objetos. Por ejemplo, podemos decir que una estructura es lisa o rugosa, o que tiene una consistencia dura o blanda. A fin de cuentas, esta vía se conforma también por 3 neuronas, y así como todas las sensaciones anteriores, inicia con un estímulo, que en este caso es un estímulo táctil. Este estímulo va a ser captado por un receptor especializado, que en este caso es un disco de Merkel. Recuerda que para el tacto protopático, estos receptores se encuentran en la superficie de la piel de todo el cuerpo, excepto en el pulpejo de los dedos, ¿sí? Muy bien. Fíjate cómo este receptor ha captado el estímulo táctil en el lado derecho del cuerpo. Y recuerda también que pertenece a una primera neurona, que es la primera neurona de la vía protopática.
y que se encuentra en el ganglio espinal dorsal. La prolongación proximal de esta primera neurona se va a dirigir al asta posterior de la médula espinal, donde se encuentra la segunda neurona de esta vía, específicamente en la lámina número 2 de Rexet, que se corresponde con el núcleo gelatinoso de Rolando. De esto podemos concluir que en la lámina 2 de Rexet vamos a encontrar dos vías: la segunda neurona de la vía protopática y la segunda neurona de la vía termoalgésica. Esta segunda neurona cruza hacia el lado contrario, pero esta vez va a ascender por el cordón anterior, formando al denominado haz espinotalámico anterior. Entonces, de esto concluimos que el haz espinotalámico anterior es la vía ascendente del tracto protopático. Fíjate cómo esta vía va a subir por el lado contralateral de la médula espinal a la que se captó el estímulo. Finalmente, esta segunda neurona va a hacer sinapsis con la tercera en el tálamo óptico, y el axón de esta se va a proyectar a la corteza sensitiva primaria del lado contrario a la captación del estímulo. Por otro lado, tenemos también a las denominadas sensaciones profundas, dentro de las cuales una de las más importantes es la vía de la propiocepción consciente. Entonces, ¿qué es la propiocepción consciente? Podemos decir que se trata de toda la información que proviene del aparato locomotor, esto es, el estado interno de músculos, ligamentos, tendones y articulaciones, que se van a interpretar luego en la corteza sensitiva para brindarnos una idea acerca de la posición y el movimiento de nuestro cuerpo en el espacio. La característica más importante de este tipo de propiocepción, y que la diferencia de la de tipo inconsciente, es que toda la información sensitiva se llega a procesar en la corteza cerebral. ¿Sí? Recuerda siempre eso. Esta vía, como todas las demás, está conformada también por tres neuronas y va a iniciar con un estímulo. Recuerda que la propiocepción consciente recibe la información sensitiva de la vibración y la batiestesia. Recuerda también que la batiestesia se refiere al conocimiento de la posición de una parte de tu cuerpo sin necesidad de utilizar la vista. Muy bien, entonces, los estímulos vibratorios de este diapasón, que se han aplicado seguramente en una prominencia ósea, van a ser captados por un receptor específico. En este caso es un receptor encapsulado. Fíjate cómo este receptor ha captado el estímulo en el lado derecho del cuerpo. Recuerda también que este forma parte de una primera neurona. En este caso es la primera neurona de la propiocepción consciente y que se encuentra en el ganglio espinal dorsal. La prolongación proximal de esta primera neurona se va a dirigir hacia la médula espinal, pero ya no para encontrarse con la segunda neurona y hacer sinapsis, sino más bien para ascender por el cordón posterior del mismo lado a donde se captó el estímulo, formando el famoso haz de Golgi-Burdach. Esta característica es bien importante. Fíjate cómo el haz de Golgi-Burdach está ascendiendo por el lado homolateral de la médula espinal a donde se captó el estímulo. ¿Hasta dónde va a subir este haz de Golgi-Burdach? Llega hasta el nivel superior del bulbo raquídeo, donde se encuentra su segunda neurona, en los núcleos de Golgi-Burdach. Recién en la parte superior de este bulbo raquídeo, las segundas neuronas van a cruzar hacia el otro lado, al lado contrario, formando el famoso lemnisco medial o decusación sensitiva, para llegar finalmente al tálamo óptico, donde se encuentra la tercera neurona de esta vía. Obviamente se trata del tálamo óptico contralateral, cuyo axón se va a proyectar hacia la corteza sensitiva primaria del lado contralateral. En conclusión, la primera neurona de esta vía recoge el estímulo de un lado del cuerpo y esta primera neurona sube como haz de Golgi-Burdach por el lado homolateral de la médula espinal, para luego encontrarse con la segunda neurona que cruza al lado contrario y hace sinapsis con una tercera que se proyecta hacia la corteza sensitiva del lado contralateral.
Otra de las sensaciones considerada dentro de la sensibilidad profunda es la vía del tacto epicrítico. Este tacto es un poco más complejo que el tacto protopático y es conocido por algunos con el nombre de tacto fino. El tacto epicrítico está basado principalmente en dos características, y recuérdalo bien. 1. La discriminación entre dos puntos o dos estímulos. Y 2. El reconocimiento de las formas y de las figuras. Estos dos conceptos los voy a explicar más adelante en el video, pero por ahora te voy adelantando que gracias al tacto epicrítico tú serías capaz de diferenciar o distinguir entre dos personas tan solo con palpar las facciones de sus rostros. O tal vez podrías interpretar o entender un texto utilizando el sistema de lectura Braille. Por otro lado, esta vía está conformada también por 3 neuronas, y como todas las sensaciones, va a empezar con un estímulo. En este caso, se trata de un estímulo táctil. Este estímulo va a ser recogido por un receptor. En este caso, es un corpúsculo de Meissner, un receptor complejo encapsulado. Entonces recuerda, los corpúsculos de Meissner son los receptores del tacto fino o epicrítico, en tanto que los discos de Merkel son los receptores del tacto protopático o burdo. Los corpúsculos de Meissner se encuentran en la piel del pulpejo o la yema de los dedos, en tanto que los discos de Merkel se encuentran en la superficie de la piel de todo el cuerpo, excepto en la yema de los dedos justamente. Fíjate cómo este receptor ha captado el estímulo en el lado derecho del cuerpo, y recuerda además que pertenece a la primera neurona, en este caso de la vía epicrítica, que se encuentra en el ganglio espinal dorsal. La prolongación proximal de esta primera neurona se dirige hacia la médula espinal y va a ascender por el cordón posterior del mismo lado a donde ha captado el estímulo, formando el famoso haz de Golgi-Burdach. Aquí podemos hacer otra conclusión. Podemos decir entonces que por el haz de Golgi-Burdach están viajando dos tipos de sensaciones. En primer lugar, el tacto epicrítico, y en segundo lugar, la propiocepción consciente, como hemos visto anteriormente. Fíjate además cómo este haz de Golgi-Burdach está subiendo por la parte homolateral de la médula espinal. Esto quiere decir por el mismo lado a donde se ha captado el estímulo inicial. Antes de avanzar más, quiero aclarar que para esta vía, o tanto para la vía del tacto epicrítico como la propiocepción consciente, la segunda neurona se va a encontrar en la parte superior del bulbo raquídeo, en los núcleos de Golgi-Burdach. Sin embargo, en el asta posterior o sensitiva de la médula espinal, va a recibir también la información de neuronas que se van a encontrar en el núcleo propio, o que se corresponde con las láminas de Rexet 3 y 4. Entonces, vale decir que, si bien es cierto que la primera neurona del tacto epicrítico y la propiocepción consciente reciben sinapsis de neuronas que se encuentran en el asta sensitiva, es decir, en el núcleo propio, estas no son consideradas como la segunda neurona de esta vía, ¿sí? Sino que su segunda neurona se encuentra en el bulbo raquídeo, en los núcleos de Golgi y de Burdach. Muy bien, habiendo hecho ya esa aclaración, entonces, esta segunda neurona, en la parte superior del bulbo, va a cruzar hacia el lado contrario, formando el famoso lemnisco medial, y va a terminar en el tálamo óptico para hacer sinapsis con la tercera neurona. Esta tercera neurona finalmente se proyectará a la corteza sensitiva primaria, en donde se va a interpretar en el lado contrario al estímulo. Analicemos ahora un poco mejor a las sensaciones que están viajando por el cordón posterior. Entonces, recuerda, habíamos dicho que eran dos. 1. La propiocepción consciente, y 2. El tacto epicrítico. En términos prácticos,
Cuando nosotros hablamos de propiocepción consciente, nos estamos refiriendo en realidad a dos tipos de sensaciones. En primer lugar, la sensación de vibración, ¿sí? Los estímulos vibratorios, lo que se conoce con el nombre de palestesia. Y en segundo lugar, a la posición de una parte de nuestro cuerpo. A eso se le conoce con el nombre de batiestesia. Entonces recuerda, vibración palestesia, posición batiestesia. Ambas pertenecen a la propiocepción consciente. Entonces, ¿cómo yo exploro a la palestesia? Para eso vamos a este gráfico. La palestesia se explora utilizando un instrumento metálico denominado diapasón, que es el que ves aquí. El diapasón está formado por un par de asas y un mango. Las ondas vibratorias se generan en las asas y se transmiten hacia el mango, que por lo general se coloca sobre una prominencia ósea. En este caso, por ejemplo, está sobre la apófisis estiloides de radio. La idea es explorar de manera comparativa ambas partes del cuerpo o ambos lados del cuerpo. Y lo normal es que se perciban los estímulos vibratorios con la misma intensidad tanto en el lado derecho como el lado izquierdo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se explora la batiestesia? Para ello vamos a esta figura. Por lo general se explora utilizando el dedo gordo del pie. También se hace de manera comparativa, o sea, primero el derecho y luego el izquierdo. Nosotros vamos a posicionar en diferentes direcciones el dedo gordo del pie y la idea es que el paciente sea capaz de decirnos correctamente hacia dónde estamos dirigiendo esta parte de su cuerpo sin la necesidad de mirar, ¿sí? Si es posible con los ojos cerrados. Muy bien. Por otro lado, el tacto epicrítico también está conformado por dos sensaciones o dos características que podemos evaluar en un paciente. La primera es la discriminación entre dos puntos. Recuerda que el tacto epicrítico es el tacto fino. Entonces, este básicamente va a tener sus receptores en el pulpejo de los dedos. ¿En qué consiste la discriminación entre dos puntos? Me va a permitir diferenciar dos estímulos simultáneos como sensaciones separadas si están separados por lo menos 5 milímetros de distancia. Es decir, aquí con este instrumento yo estoy incidiendo dos estímulos diferentes, ¿sí? Mi tacto epicrítico es capaz de reconocerlos como separados, como aislados, es decir, sentir que son dos estímulos, si estos están separados por lo menos 5 milímetros, o sea, 5, 6, 7, 1 centímetro, estos estímulos se perciben como separados, como diferentes. Pero si están a menos de 5 milímetros, 4 milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros, por más que esté haciendo yo dos estímulos, mi tacto epicrítico los reconoce como uno solo, ¿sí? Como un único estímulo. En eso consiste la discriminación entre dos puntos. Es de 5 milímetros en el pulpejo de los dedos y de 10 milímetros en la espinilla, ¿sí? Que es en la parte opuesta. No te olvides de eso, importante en la definición. Y por último, el reconocimiento de las formas también es una característica importante del tacto epicrítico. Como te había mencionado, me permite reconocer las características de un objeto por la palpación con los ojos cerrados. Así puedo distinguir las facciones de los rostros o los relieves que tienen las monedas, o por ejemplo poder leer por un sistema que es denominado braille, en donde las letras están en relieves, ¿no? Entonces, de esto trata aproximadamente lo que son estos dos tipos de sensaciones, y esta información nos va a ser muy útil al momento de explorar a un paciente que tenga daño medular, ya que si no se cumplen estas disposiciones que yo he nombrado como normal, entonces podremos hacer un diagnóstico de lesión en cordón posterior. Cuando esté afectado, ya sea la vibración, ya sea la posición de una parte del cuerpo, la discriminación entre dos puntos, o que no se puedan reconocer las formas de los objetos. Finalmente, veamos ahora la propiocepción de tipo inconsciente. Recuerda que habíamos dicho que esta sensación era muy diferente a las demás,
básicamente por tres razones. Número 1, está formada por dos vías, una cruzada y otra directa. Número 2, cada una de estas vías está conformada por dos neuronas, ¿sí? A diferencia de las anteriores que estaban conformadas por tres. Y número 3, y más importante, toda la información propioceptiva inconsciente termina en la corteza cerebelosa y no en la corteza cerebral como todas las anteriores, ¿sí? Muy bien, ahora veamos cómo está conformada la vía cruzada de esta sensación. Empezaremos siempre con un estímulo que en este caso se genera en el aparato locomotor. En segundo lugar, necesitamos un receptor que capte este estímulo. En este caso, para la propiocepción inconsciente, los receptores son el huso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Recuerda bien eso. Fíjate cómo este receptor ha captado el estímulo hacia el lado derecho del cuerpo. Y recuerda también que pertenece a una primera neurona. En este caso, es la primera neurona de la vía cruzada de la propiocepción inconsciente. Y que se encuentra obviamente en el ganglio espinal dorsal. La prolongación proximal de esta primera neurona se dirige luego hacia el asta posterior de la médula espinal, en donde va a hacer sinapsis con la segunda neurona de esta vía, que específicamente se encuentra en el núcleo dorsal de Clark. Siempre se pregunta en los exámenes, ¿a qué lámina de Rexet pertenece el núcleo dorsal de Clark? Y la respuesta es la lámina número 7. Muy bien, esta segunda neurona cruza hacia el lado contrario, y escucha bien lo que te voy a decir. Sube por la parte anterior del cordón lateral, ¿sí? No estoy diciendo que sube por el cordón anterior, por la parte anterior del cordón lateral, formando al famoso haz espinocerebeloso cruzado, o también llamado haz espinocerebeloso anterior o ventral, porque cruza justamente por esta parte anterior, también denominado de Gowers, ¿sí? Fíjate cómo está subiendo esta información por la parte contralateral de la médula espinal a donde se captó el estímulo. Sin embargo, cuando llega a nivel del mesencéfalo, va a cruzar nuevamente por el pedúnculo cerebeloso superior para llegar a la corteza cerebelosa homolateral, es decir, del mismo lado a la que se captó el estímulo, ¿sí? Específicamente a una región del cerebelo denominado paleocerebelo, ¿sí? Paleocerebelo, que consiste estructuralmente o coincide estructuralmente con el lóbulo anterior. Entonces, en conclusión, esta vía cruzada está conformada por dos neuronas y cruza dos veces. La primera vez en la médula espinal para formar el haz y la segunda vez en el pedúnculo cerebeloso superior para llegar a la corteza cerebelosa homolateral. Por último, vamos a explicar la vía directa de la propiocepción inconsciente. Entonces, empezaremos con un estímulo inicial que se origina en el aparato locomotor. En segundo lugar, un receptor que capte este estímulo. Recuerda que para la propiocepción inconsciente tenemos al huso muscular y al órgano tendinoso de Golgi. Fíjate cómo se ha captado el estímulo en el lado derecho del cuerpo. Y recuerda que este receptor es parte de la primera neurona de la vía directa de la propiocepción inconsciente. La prolongación proximal de esta primera neurona se va a dirigir hacia el asta posterior de la médula espinal para hacer sinapsis con su segunda neurona, que se encuentra específicamente en el núcleo dorsal de Clark. Esta segunda neurona va a subir por el cordón lateral del mismo lado a donde se captó el estímulo, pero lo hace por la región posterior, por la zona dorsal de este cordón lateral, formando al famoso haz espinocerebeloso directo o de Flechig, o por su posición también se puede decir haz espinocerebeloso dorsal, porque sube por la parte dorsal del cordón lateral. Fíjate cómo este haz sube por la parte homolateral de la médula espinal, igual que el estímulo. ¿Hasta dónde sube esta vía? Sube hasta el nivel del bulbo raquídeo, a nivel del pedúnculo cerebeloso inferior,
conocido también con el nombre de cuerpo restiforme, y de aquí pasa hacia la corteza cerebelosa del hemisferio homolateral, es decir, del mismo lado a donde se captó el estímulo, específicamente al paleocerebelo o lóbulo anterior, que se corresponde con el núcleo interpósito. ¿Ya? El núcleo interpósito es el núcleo del paleocerebelo. Veamos ahora todas estas vías dentro de este esquema práctico a modo de resumen. Recuerda que la primera neurona se encuentra en el ganglio espinal dorsal, tanto para las sensaciones profundas representadas aquí en rojo, como para las superficiales representadas en azul. Fíjate cómo la prolongación proximal de las vías superficiales termina en el asta posterior o sensitiva, en donde va a encontrar a su segunda neurona. En cambio, la segunda neurona de las vías profundas se encuentra más arriba, en el bulbo raquídeo, por lo que la primera neurona asciende por el cordón posterior homolateral de la médula espinal hasta llegar a la cabeza del bulbo raquídeo, en donde se va a encontrar su segunda neurona. Podemos concluir entonces que el haz de Golgi-Burdach es un haz conformado por primeras neuronas. Por otro lado, la segunda neurona, como ya habíamos mencionado, se encuentra para las sensaciones superficiales en el asta posterior o sensitiva de la médula espinal, siguiendo la laminación de Rexet y dependiendo del tipo de estímulo. En tanto que la segunda neurona de la vía profunda se encuentra en los núcleos de Golgi y de Burdach en el bulbo raquídeo. A fin de cuentas, estas segundas neuronas van a cruzar al lado contrario, y si son sensaciones profundas, van a formar al famoso lemnisco medial, que es un sistema ascendente, denominado sistema columnar dorsal lemniscal por algunas bibliografías. En tanto que la segunda neurona de las sensaciones superficiales puede subir por el cordón anterior, formando el haz espinotalámico anterior, o puede hacerlo más bien por el cordón lateral, formando el haz espinotalámico lateral. De aquí se puede concluir que estos dos haces espinotalámicos están conformados por segundas neuronas. ¿Sí? Eso es importante de recordar. Finalmente se forma el famoso sistema anterolateral de la fusión de los haces espinotalámicos, que viajan junto con el sistema columnar dorsal, formando la famosa escuadra sensitiva. A fin de cuentas, estos dos sistemas son segundas neuronas, que van a terminar haciendo sinapsis en el tálamo óptico con la tercera neurona, que finalmente se proyectará a la corteza sensitiva primaria del lado contralateral a donde se captó el estímulo, y siguiendo la distribución somatotópica del homúnculo de Penfield. ¿Sí? Muy bien. Entonces tendremos que a nivel medular, los haces que están formados por segundas neuronas son la mayoría, es decir, los espinotalámicos y los espinocerebelosos. En tanto que el único haz que está formado por primeras neuronas es el haz de Golgi y de Burdach. Por otro lado, los haces que cruzan hacia el lado contrario, es decir, los haces contralaterales, son los haces espinotalámicos, que son los que tienen mayor importancia clínica, pero también se pueden incluir de manera teórica al haz espinocerebeloso cruzado. En tanto que los haces que ascienden por el mismo lado, es decir, los que son homolaterales o también llamados ipsilaterales, es el famoso haz de Golgi y de Burdach, que es el que tiene mayor importancia clínica, pero también se puede considerar al haz espinocerebeloso directo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Espero que hayan podido entender un poco mejor todo lo que es la sistematización de la sensibilidad, o sea, de las vías ascendentes. Conmigo será hasta un próximo video. Yo soy el Dr. Omar Vallejos y saludos.